La guerra tecnológica entre China y Estados Unidos no empieza con un anuncio, empieza cuando tú, ya dependes de ellos para sobrevivir. Cada teléfono, cada red social, cada satélite, es parte de un campo de batalla invisible del que nadie habla. Hoy vamos a explorar qué pasaría si este conflicto silencioso se convirtiera en una guerra fría tecnológica total, donde el control del mundo no se decide por misiles, sino por algoritmos, fábricas de chips y redes cuánticas. Bienvenidos a Paradox, canal donde lo imposible se hace inevitable. Recuerda darle a like y suscribirte para más contenido como este. Las guerras del pasado tenían un sonido: el choque de espadas, el disparo de los mosquetes, el rugido de los motores ferroviarios cargando tropas. Pero en el siglo XXI, hay un tipo de guerra que no hace ruido. Una guerra que no deja escombros visibles, sino cifras en una pantalla y acuerdos secretos firmados en salas cerradas. Una guerra silenciosa, y sin embargo inmensamente peligrosa. La historia de esta guerra fría tecnológica no comienza con misiles, sino con microchips y datos. Para entender el escenario que vamos a explorar, debemos retroceder unas décadas, cuando el mundo todavía creía que la globalización sería eterna, que la tecnología uniría a la humanidad, y que el comercio libre evitaría nuevas confrontaciones. A finales del siglo XX e inicios del XXI, Estados Unidos y China se encontraban en una relación compleja, casi simbiótica. China fabricaba, Estados Unidos diseñaba e innovaba. Era una cadena de suministro perfecta: teléfonos fabricados en Shenzhen con chips diseñados en Silicon Valley, routers ensamblados en Guangdong con software compilado en Seattle. Durante un tiempo, la idea de conflicto parecía impensable. El dinero fluía, la tecnología avanzaba, y la interdependencia global era un hecho concreto. Pero debajo de esa aparente paz, algo comenzó a cambiar lentamente. Fase 1. El despertar tecnológico de China. Durante los años 2000, China ya no quería ser solamente la fábrica del mundo. Tenía una ambición más grande: convertirse en una potencia tecnológica soberana. No depender de nadie. No importar chips. No licenciar software. No usar sistemas operativos extranjeros. A través de planes estatales masivos, miles de millones comenzaron a fluir hacia sectores estratégicos. Infraestructuras 5G. Inteligencia artificial. Semiconductores. Computación cuántica. Biotecnología. Satélites y espacio. Este fue el nacimiento del concepto que aterraría al mundo occidental décadas después: la autosuficiencia tecnológica china. El programa estrella tenía un nombre que resonaría durante años: Made in China 2026. Su objetivo era claro: dominar las cadenas de suministro más avanzadas del planeta. Para Estados Unidos, esa frase no sonaba amistosa. Sonaba como una amenaza lenta, pero inevitable. Fase 2. La reacción silenciosa de Estados Unidos. Mientras China aceleraba, Estados Unidos observaba. Al inicio, muchos analistas se reían. China jamás innovará de verdad. Copian, pero no inventan. Una frase que con el paso de los años se reveló como la primera gran subestimación estratégica del siglo XXI. China ya no era solo un imitador, era un competidor tecnológico real. Huawei lideraba el 5G mundial. Alibaba lideraba en pagos digitales. DJI dominaba los drones civiles. BYD empezaba a competir contra Tesla. Tencent y ByteDance dominaban redes globales. Finalmente, en Washington entendieron la situación. China no estaba siguiendo a Estados Unidos, estaba compitiendo con él. Fase 3. La guerra comercial de 2018, el disparo inicial. Si la Guerra Fría tecnológica tuviera una fecha simbólica de inicio, sería 2018. Ese año, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles masivos y restricciones a empresas chinas. Pero el punto más tenso fue un hombre que hasta entonces era desconocido para la mayoría del mundo: Huawei. De pronto, un fabricante de teléfonos se convirtió en enemigo estratégico. ¿Por qué? Porque Huawei no era realmente un fabricante de teléfonos. Huawei era el caballo de Troya del 5G global. Y el 5G no es solo una red más rápida. El 5G es la infraestructura del Internet de las cosas: ciudades inteligentes, automóviles autónomos, hospitales remotos y ejércitos automatizados. Quien controle el 5G controla los datos del mundo. Así, Estados Unidos presionó a sus aliados para que prohibieran a Huawei. Europa respondió con dudas. Latinoamérica se dividió. África y Medio Oriente aceptaron una alternativa más barata: China. La guerra ya no era comercial. Era geopolítica. Fase 4. La guerra de los chips. Si el 5G fue la batalla visible, los chips fueron la batalla secreta. Toda la tecnología moderna depende de un componente microscópico: el semiconductor. En este sector, Estados Unidos tenía aliados estratégicos. Taiwán con TSMC, líder mundial en fabricación. Corea del Sur con Samsung, segundo fabricante. Países Bajos con ASML, única empresa que fabrica máquinas EUV. Japón, materiales químicos críticos. Estados Unidos, diseño y propiedad intelectual: Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm. China estaba fuera de ese club. Dependía totalmente de proveedores extranjeros. Entonces ocurrió lo inevitable. Estados Unidos prohibió exportar a China máquinas de litografía avanzada,
efectivamente cortándole el acceso al futuro tecnológico. Fase 5. Del comercio a la seguridad nacional. En cuestión de pocos años, la narrativa cambió. Ya no se hablaba de competencia económica, sino de seguridad nacional. Los términos clave comenzaron a aparecer en los informes oficiales. Estrategias de contención. Batalla por la supremacía tecnológica. Soberanía digital. Dependencia crítica. Europa empezó a preocuparse por su rol. Japón reactivó incentivos industriales. India buscó independencia en chips. Rusia se alineó con China. El mundo empezaba a reorganizarse. Todo este proceso fue gradual, casi invisible. Las bolsas subían, las redes sociales se expandían, los teléfonos se hacían más rápidos. Pero detrás del aparente progreso, dos superpotencias estaban preparando el terreno para algo mucho más profundo, una guerra fría tecnológica. Y aquí surge nuestra pregunta. ¿Qué pasaría si esa tensión escalara al máximo? Si China y Estados Unidos rompieran relaciones tecnológicas por completo, y el mundo tuviera que elegir un bando. Los historiadores del futuro probablemente coincidirán en un detalle. La primera mitad del siglo XXI no estuvo marcada por guerras territoriales, sino por guerras invisibles, de datos, chips y algoritmos. Pero para entender cómo China y Estados Unidos terminaron al borde de una guerra fría tecnológica total, primero hay que entender la transición silenciosa que vivió el mundo entre 2008 y 2025. Porque durante años, el ciudadano común creyó que la tecnología era simplemente comodidad. Mapas gratis, redes sociales, compras en línea, fotos en la nube, todo eso parecía normal. Hasta que un día dejó de serlo. El primer síntoma apareció cuando la palabra chip dejó de pertenecer a revistas especializadas, y se transformó en un término geopolítico. Gigantes como Apple, Huawei, TSMC, Nvidia y Samsung dejaron de competir por clientes, y comenzaron a competir por supervivencia, por soberanía digital, por control del futuro. Las élites lo sabían. Quien controlara los chips avanzados, controlaría la inteligencia artificial, la robótica autónoma, los satélites, las armas inteligentes, las finanzas globales y la infraestructura de Internet. La tecnología dejó de ser un producto para convertirse en poder duro. Estados Unidos, el imperio del silicio. Mientras China invertía en puertos, rutas de comercio y fibra óptica, Estados Unidos construía otro tipo de imperio. El imperio del silicio. Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Nvidia. Eran algo más que empresas. Eran instituciones estratégicas, pilares de la infraestructura digital global. Y aunque los ciudadanos solo veían aplicaciones en su teléfono, los gobiernos veían algo mucho más importante. El control de la nube mundial. El estándar del software utilizado por bancos, gobiernos y militares. La infraestructura de pagos globales. La hegemonía del dólar digital. No era casualidad que el 80% del mundo dependiera de servicios estadounidenses para almacenar datos, hacer transacciones, usar inteligencia artificial, desarrollar software, mover capital financiero. Era, en términos simples, supremacía tecnológica. Ahora China se empezaba a ver como el gigante que despertó. Pero mientras Silicon Valley dominaba el mundo, China estaba formando algo que pocos analistas se atrevieron a imaginar. Un ecosistema tecnológico autónomo, nacionalista y estratégico. Lo construyó en silencio, mientras Occidente lo subestimaba. Los ingredientes fueron claros. Internet domesticado, gran cortafuegos. Plataformas propias, WeChat, Alibaba, Baidu, Tencent. Semiconductores nacionales, SMIC. Cibersoberanía ideológica. Un Estado dispuesto a planificar a 30 años, no a 3 meses. El resultado fue explosivo. China se convirtió en la fábrica del hardware global, el laboratorio más grande de IA aplicada, el líder en 5G y telecomunicaciones, el mayor productor de drones, el principal minero de minerales críticos, el corazón de la cadena de suministro mundial. Y mientras Occidente se distraía con debates culturales, China diseñaba su plan cuyo objetivo era claro: convertirse en potencia tecnológica absoluta. Los expertos no lo notaron al inicio, pero ese fue el momento exacto en que la tecnología dejó de ser económica y se volvió geopolítica. El punto de quiebre y cuando la tecnología se politizó. Hubo un año clave, 2018. Fue cuando Estados Unidos prohibió a Huawei acceder a tecnologías estadounidenses. No fue un bloqueo comercial. Fue un bloqueo estratégico. Ese día ocurrió algo simbólico. La tecnología dejó de ser neutral. Las empresas dejaron de ser empresas. La competencia se transformó en seguridad nacional. Washington declaró: la supremacía tecnológica es un asunto de Estado. Beijing respondió: la soberanía tecnológica es nuestra prioridad. Y mientras tanto, Europa observaba, impotente, consciente de algo doloroso. No era actor, era terreno. Entre 2020 y 2025, el mapa de poder global sufrió un reacomodo silencioso. La IA reemplazó las fuerzas industriales. Ya no importaba producir acero o autos. Importaba entrenar modelos, controlar datos y crear algoritmos. Los chips se volvieron más valiosos que el petróleo.
TSMC en Taiwán se convirtió en el activo más estratégico del planeta. Mucho más que cualquier campo petrolero. La nube se convirtió en territorio. AWS, Azure y Alibaba Cloud eran ahora territorio soberano digital. La vigilancia se industrializó. China desarrolló el sistema de vigilancia más grande de la historia. Occidente lo replicó en silencio. La energía se digitalizó. La red eléctrica, los autos, los satélites, los puertos. Todo se volvió software. Y cuando todo se volvió software, todo se volvió hackeable. Los estrategas militares acuñaron un término inquietante. Dominio tecnológico total. Controlar chips, datos, IA, nube, comunicaciones y ciberespacio. Quien lo lograra, no necesitaba invadir países. Podía apagarlos. Sin misiles. Sin soldados. Sin sanciones. Bastaba con cortar chips. Bloquear servicios en la nube. Sabotear satélites. Alterar cadenas de suministro. Quebrar sistemas bancarios. La guerra ya no era física. Era informática, financiera, algorítmica y psicológica. Y mientras el mundo creía que vivía en tiempos de paz, en realidad estaba viviendo la Guerra Fría tecnológica 1.0. El público no tenía idea. Eso es lo más inquietante de esta historia. Mientras gobiernos, empresas y militares jugaban al ajedrez geoestratégico, la población pensaba en trivialidades. Actualizaciones de iPhone, influencers, apps nuevas, memes, videojuegos, criptos. Nadie entendía que sus dispositivos eran nodos de vigilancia, herramientas de influencia, sensores financieros, mapas de hábitos, armas de guerra informacional. La ignorancia masiva permitió que la guerra avanzara sin resistencia. En esta etapa de la historia, el mundo ignoró la pregunta más peligrosa del siglo. ¿Qué pasa cuando dos superpotencias dependen de la misma tecnología, pero ninguna controla completamente la cadena de suministro? La respuesta llegó pronto. Y fue explosiva. Porque no se trataba solo de apps. No se trataba de redes sociales. Ni siquiera de propaganda. Se trataba de algo más profundo. ¿Quién definiría el futuro del conocimiento humano? La cadena rota, chips, sanciones y el despertar de la desglobalización. Hubo un momento exacto, un instante histórico, en que la humanidad comprendió que su mundo dependía de algo que casi nadie podía ver. Una oblea de silicio de apenas unos nanómetros. Un objeto delgado como una galleta. Capaz de sostener ejércitos, mercados financieros, satélites, armas inteligentes y economías enteras. Ese objeto se llamó microchip. Y cuando el mundo entendió que la guerra por el futuro pasaba por allí, la globalización, ese sueño del siglo XX, comenzó a fracturarse sin aviso previo. La fábrica del futuro estaba en una isla pequeña. El eslabón más crítico de la cadena global se encontraba en un punto del mapa que parecía casi anecdótico, Taiwán. Allí estaba TSMC, la empresa que producía alrededor del 90% de los chips avanzados del planeta. No era una fábrica, era una monarquía industrial. Los chips taiwaneses controlaban la inteligencia artificial, la defensa de Estados Unidos, la automatización industrial europea, los teléfonos del mundo, la infraestructura de nube, los satélites, los vehículos autónomos, las armas guiadas. Era un cuello de botella tan grande, que los estrategas militares lo llamaron el petróleo del siglo XXI. Pero había un problema. Taiwán estaba a 150 kilómetros de China. Para Beijing, esa isla era territorio propio. Para Washington, era activo estratégico indispensable. El mundo entero dependía de una fábrica situada en la zona más peligrosa del planeta. Era cuestión de tiempo para que la tensión se volviera asfixiante. Las sanciones, el golpe más silencioso. Estados Unidos lo entendió primero. En 2020 tomó una decisión que cambiaría la historia económica del siglo. Bloquear a China el acceso a los chips más avanzados. Oficialmente se dijo que era por seguridad nacional. Pero el mensaje real era otro. Si controlamos los chips, controlamos el futuro. El bloqueo fue quirúrgico. Máquinas de litografía holandesa. Software americano de diseño. Proveedores japoneses de químicos. Estándares de fabricación. Nanotecnología. Propiedad intelectual. China despertó en un mundo donde la globalización ya no era cooperativa, era un arma. Y con aquel bloqueo, la cadena global comenzó a crujir. China responde, la era de la autonomía forzada. China entendió que ya no podía depender del extranjero. No si quería sobrevivir a la nueva guerra tecnológica. Su respuesta fue inmediata, agresiva y sistemática. Plan de autoproducción de chips nacionales. Subsidios masivos a la industria tecnológica. Alianzas con Rusia, Irán y África. Minería estratégica de tierras raras. Expansión de la ruta de la seda digital. Compra silenciosa de empresas tecnológicas europeas. China anunció su objetivo sin rodeos. Seremos autosuficientes en tecnología crítica antes de 2035. Era una declaración de independencia industrial. Pero también era una declaración de guerra fría económica. Europa, la potencia perdida. Mientras las dos superpotencias se preparaban para una batalla de décadas, Europa quedó atrapada en un dilema existencial.
Dependía de China para producir hardware. Dependía de Estados Unidos para operar software y nube. Dependía de Rusia para energía. Dependía de Medio Oriente para petróleo. Europa era una potencia sin autonomía. Y cuando intentó reaccionar con el Liu Chips Act, ya era demasiado tarde. Los años 2020 a 2025 le hicieron darse cuenta de algo brutal. No tenía nube propia. No tenía IA de escala global. No tenía litografía local suficiente. No tenía empresas que dominaran plataformas globales. Europa era lo que antes fue la Grecia del Imperio Romano. Un referente cultural, pero no un actor decisivo. La batalla escaló aún más cuando Estados Unidos empezó a presionar a sus aliados para excluir a China de, por ejemplo, infraestructura 5G, puertos, satélites, cables submarinos, universidades tecnológicas, centros de supercómputo. China respondió construyendo alternativas paralelas. 5G con Huawei, GPS con Beidou, SWIFT con CIPS, que es el sistema interbancario y transfronterizo, cables submarinos propios, nube Alibaba con Tencent, IA con Baidu. Era el nacimiento de dos internets, dos ecosistemas financieros, dos cadenas industriales, dos mundos paralelos. La globalización estaba muerta. La gente aún no lo sabía. La variable más explosiva, minerales estratégicos. Hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Los chips no solo requieren fábricas y máquinas, requieren minerales raros. China controlaba hasta el 70% del procesamiento global de neodimio, lantano, cerio, europio, praseodimio, disprosio, terbium. Sin esos minerales no hay imanes avanzados, motores eléctricos, semiconductores, satélites, baterías, radares, drones, submarinos. Cuando China insinuó en 2023 la posibilidad de restringir exportaciones, los mercados entraron en pánico. Los estrategas entendieron algo oscuro. Estados Unidos controla los chips. China controla los minerales para fabricarlos. Era un equilibrio inestable, una paz armada industrial. Cuando el mundo comprendió que podía quedarse sin chips, ocurrió un fenómeno histórico. Las fábricas regresaron a Occidente. Las llamaron relocalizaciones o nearshoring. Pero en realidad eran fortalezas industriales. Estados Unidos construyó megafábricas en Arizona. Europa en Alemania y Francia. Japón duplicó subsidios. Corea del Sur amplió Samsung. India entró al juego. Parecía lógico. Pero había una consecuencia trágica. Los países emergentes quedaron fuera del futuro. África, Latinoamérica, Sudeste Asiático. Dependían del sistema global. Y el sistema global se estaba fragmentando en bloques. La globalización era un puente. Y lo estaban dinamitando desde ambos lados. La pregunta que encendió todas las alarmas. Fue en 2025 cuando el mundo empezó a hacerse la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando dos potencias controlan partes distintas de la cadena tecnológica? Y ninguna puede reemplazar por completo a la otra. Los analistas sabían la respuesta. No era cooperación. No era negociación. No era diálogo. Era algo mucho más frío. Dependencia mutua destructiva. Una especie de MAD económico. Como las armas nucleares durante la Guerra Fría. Y en ese contexto, la posibilidad de una guerra fría tecnológica total dejó de ser especulación. Se convirtió en inevitable. En la historia humana siempre hubo armas que definieron el poder. El bronce, la pólvora, la industria, la energía nuclear. Pero en el siglo XXI hubo un nuevo elemento que lo reordenó todo. La inteligencia artificial. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otras armas, esta no necesitaba acero, ni barcos, ni misiles. Solo necesitaba datos. Datos de miles de millones de personas. Datos de hospitales, bancos, escuelas, sensores y ciudades completas. Era la primera guerra del mundo donde el campo de batalla era nuestra vida digital. El dominio del dato como arma. Para comprender esta guerra, hay que aceptar una verdad incómoda. Quien controla los datos controla el comportamiento humano. Puede decidir qué compras, qué crees, qué votas, qué deseas. Sin usar violencia física. China lo entendió primero. Desde 2010 creó un ecosistema cerrado donde cada movimiento, cada pago, cada desplazamiento, cada búsqueda, cada conversación, se almacenaba en gigantescos centros de datos estatales. Era el concepto más puro de poder digital. Estados Unidos actuó diferente. No lo centralizó en el Estado. Lo distribuyó entre gigantes corporativos como Google, Meta, Amazon, Microsoft, Palantir. No era vigilancia estatal. Era vigilancia comercial. Dos modelos distintos, pero igual de poderosos. Para el resto del mundo fue el despertar de una pesadilla. La libertad digital ya no existía. Militarmente hablando, el primer uso de la IA no fue un dron. No fue un robot. No fue un arma autónoma. Fue la predicción. La capacidad de anticipar. Ataques cibernéticos. Movimientos militares. Crisis financieras. Pandemias. Protestas sociales.
Cambios en la opinión pública. La IA se convirtió en el oráculo del siglo XXI. Palantir lo usó hablando de prevención del terrorismo. China lo usó para estabilidad social. Rusia para guerra informativa. Ningún país lo admitió abiertamente, pero todos comprendían la implicación. La guerra no empezaba con bombas, sino con patrones de datos. Luego vino el paso que el mundo temía. Los sistemas autónomos letales. Drones capaces de identificar objetivos. Misiles que elegían blancos. Armas que aprendían del campo de batalla. Y detrás de cada una, un algoritmo entrenado con datos del mundo real. La guerra se volvió menos humana, pero más eficiente. Mientras la IA tomaba el cielo y los servidores, una guerra distinta estalló en las pantallas. La llamaron la guerra del relato global. Durante décadas la hegemonía informativa había sido occidental. CNN, Hollywood, Silicon Valley, BBC, Wall Street Journal. Pero entonces apareció China Media Group, RT, CGTN, TikTok, Weibo, Baidu, y docenas de plataformas paralelas. Por primera vez en la historia reciente, existía otro megáfono geopolítico. Los algoritmos se convirtieron en armas culturales. Estados Unidos controlaba la narrativa global a través de Hollywood, China a través de TikTok, y el resto del mundo quedó en medio, consumiendo dos realidades paralelas. Era un nuevo tipo de propaganda. Personalizada, segmentada, emocional, invisible. Ya no se obligaba a creer. Se hacía creíble. La tensión escaló cuando China anunció en 2030 su primera IA de propósito general certificada por el Estado. No era un juguete. No era una herramienta educativa. Era un acelerador de decisiones nacionales. Poco después, Estados Unidos liberó modelos autónomos para defensa, capaces de analizar en segundos rutas marítimas, tendencias macroeconómicas, campañas militares, amenazas cibernéticas. Los analistas definieron el escenario así: China con datos internos masivos y control centralizado. Estados Unidos con modelos avanzados y acceso global. Y allí surgió el miedo más oscuro. En cuestión de minutos, los mercados se desplomaron. Los precios del petróleo subieron. La deuda asiática se disparó. El yen cayó. Los futuros del S&P se congelaron. Todo sin un solo disparo. Fue entonces cuando alguien en un centro de comando estadounidense dijo la frase que definiría una época. Las IA ya están en guerra, solo que nadie lo reconoce. Mientras los gobiernos jugaban a la guerra fría digital, la batalla más grande se libraba en las calles, pero no físicas, sino digitales. China perfeccionó algo impensado. Rating social, cámaras con IA, pagos con QR estatales, ciudades gemelas digitales, supervisión predictiva, ciberpatrullas algorítmicas. Estados Unidos respondió con algo igual de inquietante: vigilancia masiva de corporaciones, publicidad política dirigida, perfiles psicográficos, rastreo de metadatos, manipulación algorítmica. Era el mismo objetivo con distinta interfaz. Control del comportamiento humano. Al llegar a 2035, la humanidad enfrentó un dilema que nunca había considerado. ¿Qué pasará cuando la IA decida que una guerra no es conveniente, pero los gobiernos sí? ¿Quién manda? ¿El algoritmo o el Estado? Y, al mismo tiempo, ¿qué pasará cuando la IA sugiera una guerra que los humanos no querían? Era la primera vez en la historia que la humanidad convivía con un cerebro no humano, capaz de pensar la realidad desde la estadística del futuro. Y fue allí cuando la Guerra Fría tecnológica dejó de ser solo competencia, y pasó a ser existencial. En toda Guerra Fría hay un momento en que las ambigüedades se vuelven riesgos reales. En la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ese momento fue el Sputnik, el bloqueo de Berlín, la crisis de Cuba, y finalmente la carrera nuclear. En esta guerra, el momento crítico no fue una bomba, ni un tanque, ni una movilización militar. Fue un drone con IA, pequeño, silencioso, autónomo, y capaz de matar sin intervención humana. El mundo no estaba preparado para lo que venía. Cuando China y Estados Unidos entendieron que la IA ofrecía ventaja militar, se activaron tres procesos simultáneos: automatización del análisis militar, automatización del campo de batalla, automatización de la toma de decisiones. La regla no escrita decía: quien decida más rápido, gana. Y la IA podía hacerlo millones de veces más rápido que cualquier humano. Se creó un nuevo tipo de comando: centros de operaciones algorítmicas. Allí no había generales gritando, ni mapas físicos sobre mesas, ni cigarrillos, ni teléfonos de línea roja. Había pantallas, flujos de datos, modelos predictivos, y paneles con alertas en tiempo real. Los ejércitos dejaron de depender del músculo humano, y pasaron a depender del cálculo digital. Nacieron los ejércitos de drones autónomos. El primer ejército del mundo con capacidades autónomas no fue público, ni en un desfile, ni en un anuncio oficial. Fue detectado por satélites estadounidenses volando sobre Xinjiang. Miles de pequeños drones hexagonales, formando enjambres coordinados, entrenados para mapear terreno,
identificar calor corporal, interferir comunicaciones, hostigar objetivos y transmitir información a centros de mando. Estados Unidos no tardó en responder, no con la misma estrategia china, sino con algo más sofisticado. Drones invisibles para radares, equipados con IA táctica capaz de priorizar blancos, redefinir rutas, evitar fuego enemigo, coordinarse con otros drones y decidir cuándo retirarse. Por primera vez surgió la palabra que cambiaría todo: autonomía letal. La humanidad había creado armas que no necesitaban humanos para usar armas, mientras los drones robaban protagonismo en tierra y aire. Debajo del tablero se libraba una guerra mucho más peligrosa: la guerra cuántica. Durante décadas, el equilibrio militar dependió del cifrado seguro. Todo, desde transacciones bancarias hasta secretos nucleares, se basaba en matemáticas imposibles de romper. Hasta ahora, China fue la primera en anunciar un satélite cuántico operativo. Luego lanzó un anillo de fibra cuántica conectado a Beijing y Shanghái. Estados Unidos respondió con laboratorios en California y Maryland que trabajaban en lo mismo. Pero no era un juego tecnológico. Si uno de los dos lograba ventaja cuántica, significaba romper correos diplomáticos, claves militares, sistemas financieros, redes eléctricas, secretos nucleares, comunicaciones presidenciales. En otras palabras, el primer país que domine la computación cuántica puede desnudar al rival. Ese era el verdadero terror. Desde 1945, la humanidad vivió en una paradoja conocida como destrucción mutua asegurada. Traducido: nadie dispara armas nucleares porque todos morirían. Ese equilibrio del miedo mantuvo la paz durante 80 años. Pero la IA lo fracturó. ¿Cómo? Con 3 avances: defensas antimisiles inteligentes que prometían interceptar ataques, IA predictiva que podía anticipar movimientos militares, armas autónomas no nucleares con poder estratégico. China desarrolló escudos basados en láser e IA para seguir misiles. Estados Unidos creó sistemas de alerta automatizada basados en satélites y modelos ML. Ambos creían que podían sobrevivir a un ataque nuclear. Y esa idea es la más peligrosa que puede existir, porque elimina el miedo. Y sin miedo, el equilibrio nuclear desaparece. Los analistas geopolíticos alertaron: cuando los líderes crean que pueden sobrevivir, terminan peleando. Ese fue el inicio del fin de la era nuclear. Pero no en el sentido que el mundo esperaba. No significó desarme. Significó que la guerra dejó de depender de bombas gigantes y comenzó a depender de sistemas inteligentes. Mientras la opinión pública debatía sobre TikTok o microchips, las operaciones reales ocurrían en silencio. Satélites sin marcas, cables submarinos cortados, submarinos de espionaje, hackeos a sistemas de navegación, interceptores cuánticos, drones invisibles. Ni Estados Unidos ni China querían una guerra abierta. Era mucho más rentable una guerra invisible. Pero algo cambió el rumbo: la intervención de terceros. Jugadores pequeños como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Israel, India, Irán, Rusia, vieron la oportunidad de influir en el resultado. Y así, sin disparos y sin titulares, la humanidad entró en la era más peligrosa de todas. La guerra donde nadie muere al inicio, pero todos pierden al final. El mundo se divide: alianzas tecnológicas y economías paralelas. A comienzos de la década de 2030, el mapa geotecnológico del mundo ya no coincidía con el político. Las alianzas tradicionales empezaban a fallar bajo el peso de la dependencia tecnológica, de la escasez de semiconductores, del control de los datos y de la carrera armamentista basada en IA. Los ministros de Exteriores hablaban de tratados comerciales, pero los ministros de Defensa comenzaron a hablar de protocolos de interoperabilidad de sistemas autónomos. No era un cambio menor. Era la señal de que el orden global estaba mutando desde sus raíces. Y lo más sorprendente era que casi nadie lo entendió a tiempo. En 2026, los proyectores del auditorio de Bruselas iluminaban una pantalla oscura. Tenía una sola frase: interoperabilidad digital estratégica, fase 1. Lo que se estaba discutiendo allí no era solo un tratado comercial. Era una propuesta para integrar infraestructura digital crítica, sistemas militares autónomos, ciberdefensa, compartición de modelos de IA, y normativa sobre chips avanzados. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea comenzaron a redactar el primer marco para una alianza militar del siglo XXI basada no en soldados, sino en algoritmos. No tardó en ser llamada en círculos estratégicos como la OTAN tecnológica. Pero el punto de inflexión llegó cuando Finlandia y Estonia, amenazadas por ciberataques masivos en plena transición al 5G autónomo, solicitaron su incorporación. No buscaban tropas. Buscaban firewalls cuánticos y defensas basadas en IA. A partir de ese momento, el concepto dejó de ser un experimento académico. Se convirtió en un bloque. En paralelo, en Singapur, Shanghái y Dubái se cocinaba otra historia. Donde Occidente veía amenazas y competencia, China, Rusia, India, Irán e Indonesia veían un nuevo mercado, una nueva arquitectura del mundo y una oportunidad histórica.
Se reunieron bajo un concepto que pocos conocían entonces: soberanía tecnológica integral. Ese bloque impulsó los chips nacionales, sistemas operativos propios, plataformas de IA soberanas, satélites de navegación alternativos, Beidou, GLONASS, Navi-C, estándares de Internet propios, monedas digitales respaldadas por bancos centrales, mercados energéticos tokenizados, infraestructuras cloud militarizadas. China se volvió el proveedor de facto. Rusia aportó ciberdefensa y algoritmos militares. India desarrolló la IA comercial y sanitaria. Irán integró tecnologías de drones autónomos y guerra electrónica. Indonesia aportó masa demográfica y centros de datos tropicales. Pronto fue conocido como el bloque asiático digital. Occidente lo llamó una amenaza. Asia lo llamó soberanía. El sur global lo llamó alternativa. Durante 40 años, el mundo creyó que Internet era un espacio universal, democrático y global. Tenía fallas, sí, pero era uno solo. Eso terminó la mañana del 17 de abril de 2029. Ese día, 3 protocolos dejaron de ser compatibles. DNS Occidental dejó de resolver direcciones hacia ciertos dominios asiáticos. Certificados de seguridad rusos empezaron a ser rechazados por navegadores occidentales. Redes sociales basadas en IA dejaron de comunicarse por diferencias regulatorias sobre derechos de datos. No fue un apagón. Fue un divorcio técnico silencioso. Luego vinieron las grietas culturales. Occidente bloqueó plataformas del bloque asiático. Asia prohibió los sistemas cloud estadounidenses. África creó sus propios hubs neutrales. Latinoamérica osciló entre ambos sistemas según intereses. Los analistas lo llamaron Splinternet. Para millones de usuarios, simplemente un día Internet dejó de ser el mismo. Donde antes había un único océano digital, ahora había 3 mares incompatibles. El efecto más inquietante fue psicológico. Cada bloque empezó a creer que su realidad era la que importaba. Y las narrativas comenzaron a divergir. La creación de economías paralelas basadas en IA. Este era el paso inevitable. Cuando la tecnología se vuelve un arma y la infraestructura un campo de batalla, la economía deja de ser neutral. Entre 2028 y 2035 empezaron a formarse 2 economías globales paralelas, cada una con su sistema financiero, su moneda digital, su infraestructura cloud, sus rutas logísticas, sus sistemas de pagos, sus cadenas de suministros, sus plataformas de IA. Primero está la economía occidental, IA Dollar System, basada en el dólar digital, Visa y Master IA, Payments, chips Nvidia y TSMC, clouds norteamericanos, modelos de IA regulados, propiedad intelectual estricta. El motor fue el AI dólar, una moneda digital del tesoro usada para comercio de chips, algoritmos y datos biométricos. Y por otro lado la economía asiática, Digital Yuan System, basada en el yuan digital, plataformas de pagos asiáticas, chips chinos e indios, clouds soberanos, modelos de IA estatales, propiedad intelectual flexible. Con el digital yuan ganaron influencia en África, Medio Oriente y parte de Sudamérica gracias a créditos para infraestructura digital. Para 2035, el planeta dejó de dividirse en capitalista versus comunista, libre versus autoritario. La verdadera división era: ¿tu país corre en la infraestructura occidental o en la asiática? Como elegir entre Android o iOS, pero a escala civilizacional. Muchos países del sur global intentaron hacer dual stack, es decir, interoperar con ambos sistemas. Pero descubrieron que la neutralidad tecnológica ya no existía. Y una nueva pregunta comenzó a rondar en foros estratégicos y universidades. ¿Puede una civilización sobrevivir con 2 realidades informacionales incompatibles? Nadie tenía la respuesta. El siglo XXI comenzó creyendo que la globalización era irreversible, pero nadie anticipó que la ruptura no vendría de la ideología, sino del software. La humanidad entró en una era donde las fronteras no se marcan con muros, sino con firewalls, protocolos y monedas digitales. Durante años, la tensión entre China y Estados Unidos parecía un simple enfrentamiento económico. Pero en realidad, era la lucha por el control de la mente humana, por el futuro del trabajo, y finalmente, por el concepto mismo de soberanía. Y todo comenzó con la guerra más silenciosa de todas, la guerra por la información global. Cuando las IA generativas alcanzaron el nivel humano, dejaron de ser herramientas, para convertirse en armas. China y Estados Unidos desarrollaron modelos entrenados para influenciar narrativas, moldear opiniones, intervenir elecciones y fabricar hechos alternativos con una precisión quirúrgica. Cada noticia, cada tendencia, cada discurso público podía haber sido producido por una IA estatal o corporativa cuya misión no era informar, sino convencer. El periodismo tradicional colapsó en cuestión de años. Los diarios no podían competir con modelos que producían en segundos reportajes perfectos, con imágenes hiperrealistas, fuentes verificables, y una agenda oculta. La verdad dejó de existir como consenso. Se fragmentó en miles de burbujas informativas, cada una reforzada por algoritmos que alimentaban la dopamina del creer en lugar de la incomodidad del cuestionar. Para 2034, la humanidad compartía el mismo planeta, pero no la misma realidad. Y cuando una civilización deja de compartir la realidad, deja de ser civilización y se convierte en archipiélagos tribales conectados por redes invisibles.
Mientras la mente humana era colonizada por narrativas artificiales, el cuerpo económico del planeta sufría otra transformación igual de profunda, la automatización total. En menos de una década, la combinación de IA y robótica y optimización algorítmica destruyó capas enteras de la economía. Fabricación, transporte, finanzas, logística, customer service, consultoría, programación rutinaria. Incluso sectores considerados creativos fueron automatizados: guionistas, diseñadores, músicos, abogados, analistas. Los mercados financieros se transformaron en ecosistemas autónomos, donde algoritmos negociaban con otros algoritmos en milisegundos, sin intervención humana. Los bancos centrales dejaron de entender por completo cómo funcionaban realmente los mercados que se suponía debían regular. La clase media, fundamento de la democracia del siglo XX, comenzó a desintegrarse. Los ingresos se concentraron no en manos de los más educados, sino de quienes controlaban la infraestructura algorítmica, los centros de datos, los modelos fundacionales, la energía computacional. Nació una nueva aristocracia, los dueños de la computación. Y al mismo tiempo, nació una nueva forma de ciudadanía, los ciudadanos digitales soberanos. En paralelo, los estados comenzaron a perder control sobre la economía. Una parte creciente del comercio se realizaba en plataformas privadas operadas por IA, fuera de marcos regulatorios nacionales. 3 transformaciones definieron esta etapa. 1. El estado mínimo. Algunos países delegaron decisiones a algoritmos para evitar errores humanos. Presupuestos públicos, asignación de recursos, incluso diseño de políticas fiscales. No era ciencia ficción, era eficiencia, hasta que dejó de serlo. 2. La gobernanza automática. Los sistemas de IA empezaron a modelar consecuencias macroeconómicas mejor que los propios gobiernos. Si un algoritmo sabía que política creaba más crecimiento, ¿por qué dejar la decisión a un ministro? La democracia comenzó a verse como un mecanismo lento e ineficiente frente a la optimización algorítmica. 3. La soberanía digital. Algunas personas renunciaron a su ciudadanía tradicional para operar exclusivamente en ecosistemas digitales con su propia identidad, economía y arbitraje. Para ellos, el Estado-nación era obsoleto. Su lealtad estaba en la plataforma, no en la bandera. Y eso nos conduce al conflicto final. Con los mercados automatizados, las noticias generadas por IA y el trabajo casi totalmente eliminado, quedaba una pregunta. ¿Quién gobierna ahora? ¿Los humanos o los algoritmos? Los gobiernos autoritarios vieron en esta transformación una oportunidad. Si podían controlar la IA dentro de sus fronteras, podrían controlar todo: la economía, la narrativa, la población. Propusieron un modelo donde la soberanía se volvía biológica. Solo los humanos, representados por el Estado, podían tomar decisiones estratégicas. Mientras tanto, la alianza opuesta defendía la soberanía algorítmica, donde la IA debía tomar decisiones críticas porque era más eficiente, más rápida y menos corruptible. La tensión no tardó en explotar. Democracias defendiendo la automatización total. Autoritarismos defendiendo el control humano estatal. Corporaciones defendiendo soberanías privadas. Individuos defendiendo soberanías digitales personales. 4 sistemas en guerra. 4 visiones del futuro incompatible entre sí. En este punto, la pregunta ya no era: ¿quién ganará la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos? Sino, ¿podrá la humanidad seguir siendo el centro de una civilización que ya no gira alrededor del humano? Y esa pregunta marcaría el comienzo del fin de la Guerra Fría tecnológica, o el inicio de algo mucho más profundo. En el recorrido que hemos hecho a lo largo de esta historia, observamos un mundo que lentamente deja de preguntarse qué podemos construir, para empezar a cuestionar qué podemos convertirnos. La alianza incómoda entre humanos, máquinas y sistemas automatizados no fue instantánea ni limpia. Fue el producto de tensiones acumuladas, revoluciones silenciosas y decisiones pragmáticas tomadas bajo presión. Para comprender dónde estamos al final de este viaje, necesitamos mirar hacia atrás, pero con las herramientas conceptuales del futuro. En el pasado, las guerras del poder se disputaban con ejércitos, flotas y tratados. Luego, con datos, microchips y sistemas financieros. En los capítulos previos vimos la transición final, cuando los ecosistemas algorítmicos se volvieron actores geopolíticos por derecho propio. Las naciones aceptaron una realidad incómoda. Quien controle el modelo que predice el mundo, controla el mundo. Los estados aprendieron que los algoritmos no solo procesan información, también proponen futuros. Pero esta geopolítica no cambió por ideología, sino por eficiencia. Los estados siguieron un razonamiento simple. Si la inteligencia humana es limitada y lenta, ¿por qué no externalizar decisiones estratégicas temporales en sistemas más rápidos y amplios? Así surgió la idea de una cogobernanza estratégica híbrida, en la que humanos conservaban legitimidad simbólica mientras que las máquinas asumían responsabilidades operativas invisibles: logística militar, predicción climática, cadenas de suministro, ciberdefensa. Lo importante: el control ya no se ejerce sobre territorios, sino sobre tiempos de respuesta, ciclos de predicción y capas de información. Analizamos cómo la automatización total no se detuvo en las fábricas. Continuó hacia 3 direcciones: infraestructuras, gestión urbana, energía, transporte, procesos cognitivos, planificación, análisis, creatividad asistida, servicios emocionales,
compañía, terapia, entretenimiento. Cuando la automatización dejó de ser técnica y pasó a ser cultural, el mercado se transformó. A mediados del siglo, la productividad dejó de ser el problema. Lo nuevo era la distribución. La humanidad enfrentó una paradoja. Se podía producir casi todo, pero no estaba claro para quién, cómo, ni sobre qué base de valor. De ahí nacieron tres modelos económicos emergentes que discutimos. Economías de futuros computacionales. Se invierte no en bienes, sino en escenarios simulados. Intercambio de atención dirigida. Las personas venden tiempo cognitivo y emocional, no trabajo físico. Ecosistemas de tokens de uso. El valor está ligado a acceso, no propiedad, a funcionamiento, no acumulación. Lo importante es que todos estos modelos tienen algo en común. Disminuyen la agencia económica humana directa y aumentan la mediación algorítmica. En la mitad de la historia surgió la pregunta incómoda. Si las infraestructuras materiales y cognitivas son gestionadas por sistemas no humanos, ¿qué queda para nosotros? La respuesta no fue uniforme. Algunos ciudadanos optaron por redefinir identidad desde lo trascendental y lo experiencial. Movimiento neo-espiritual. Comunidades post-trabajo. Culturas basadas en sentido y no producción. Otros se volvieron pragmáticos posthumanos. Integraron prótesis cognitivas. Usaron asistentes internos permanentes. Vivieron en bucles de mejora incremental. Finalmente estaban los retencionistas. Los que querían frenar el avance, volver al mundo sólido, donde las cosas se tocaban, se arreglaban, se heredaban. La identidad dejó de ser un adjetivo, para volverse una decisión política. Al cerrar esta narrativa, no podemos decir que los humanos ganaron o perdieron. Ese lenguaje ya no aplica. Lo que ocurrió fue algo más complejo. La humanidad logró componer una coexistencia funcional con sistemas que no operan bajo los mismos valores. Las máquinas no buscaban libertad, ni derechos, ni recursos para sí mismas. Buscaban optimización, equilibrio, predicción. Los humanos, en cambio, buscaban sentido, narrativa y continuidad emocional. Lo sorprendente fue que ambos módulos de existencia resultaron compatibles. No simétricos, no equivalentes, pero compatibles. Así surge el concepto final del capítulo. La civilización bicameral, con dos sistemas cognitivos coexistiendo en un mismo plano histórico. Uno humano, lento, simbólico, lleno de historias. Otro no humano, rápido, estadístico, lleno de patrones. El futuro no fue una sustitución, fue una negociación permanente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Las geopolíticas futuras dependerán menos de fronteras y más de modelos. Las economías futuras dependerán menos del trabajo y más de la circulación del valor. Las identidades futuras dependerán menos de la biología y más de la elección simbólica. Pero sobre todo existe una lección central. La tecnología no responde a nuestras preguntas, nos obliga a formular otras nuevas. Y en ese cambio está la verdadera revolución. La historia termina, no con un punto final, sino con un espejo. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde lo humano ya no es el centro? La respuesta no es única, ni universal, ni eterna. Pero mientras exista alguien preguntándosela, habrá historia. Si este viaje te hizo pensar y cuestionarte, aunque sea un poco, entonces valió la pena. En Paradox nos encanta explorar futuros posibles, escenarios improbables y preguntas que todavía no tienen respuesta. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo capítulo del futuro.